Hola amigos, bienvenidos al tercer episodio del podcast Háblame de. Mi nombre es Marlene. Mi nombre es Daniel, bienvenidos. Y en esta ocasión les traemos una recopilación de leyendas paranormales de Ciudad Victoria. Comenzamos. La historia de la maestra. Cuenta la leyenda que en la década de los 90, un joven ruletero circulaba por Boulevard López Mateos, cuando a la altura de donde hoy es la joroba vial, sobre las vías del ferrocarril, una mujer pidió la parada. De inmediato el taxista detuvo su marcha y la maestra abordó la unidad. La pasajera casi no habló, solo se limitó a indicarle al conductor dónde bajarse. Nadie cuenta dónde es exactamente la dirección, pero se afirma que es unas cuantas cuadras adelante del Tecnológico. El taxista confiado esperó pacientemente que la mujer pagara el servicio, así que se puso a leer un periódico para pasar el tiempo. Pero transcurrieron más de 15 minutos y la desesperación lo obligó a bajarse para investigar por qué se tardaba esa mujer. Al tocar la puerta lo recibe un señor de edad avanzada y el ruletero pregunta por la pasajera. El señor dice no conocerla, que ahí no vive, pero el conductor insiste y describe a la mujer tanto en su aspecto físico como en la indumentaria. La descripción deja helado al dueño de la vivienda, cuando con su mano alcanza una fotografía y la muestra al extrañado taxista, quien al ver la imagen reafirma que es la misma que él trasladó en su unidad y que entró a esa casa. Pero el dueño de la vivienda responde solemnemente: no puede ser, ella es mi hija, era maestra, pero murió hace 2 años. Se cuenta que el taxista empezó a sufrir trastornos mentales por varias semanas, hasta que finalmente la muerte se apiadó de él y se lo llevó a la eternidad. Dicen que esta experiencia la han vivido otros ruleteros, que también tuvieron afectaciones mentales, aunque se desconoce su desenlace. La historia se hizo popular a tal grado que actualmente ningún taxista que circule por ese lugar después de la medianoche se atreve a subir a cualquier mujer que pida la parada, pensando que es el fantasma de la maestra. Esta historia, como puedes ver, Daniel, es muy repetitiva en muchos lugares donde lamentablemente ocurren accidentes trágicos, donde muchas veces las almas de las personas se quedan en el lugar, sin saber, la mayoría de las veces, que ya no pertenecen a este plano. La niña de la casa del arte. Esto ha sido testificado por mucha gente que han acudido a esta casa de arte, en donde hablan que en los pasillos han alcanzado a ver una niña andando, pero les sorprende ver que está en solitario, nunca acompañada. Tal vez en un horario normal sea algo totalmente viable. Sin embargo, guardias de seguridad afirman que en las noches pueden verla también, andando por los pasillos, sin saber cómo llegó ahí. Por eso, han llegado a la conclusión que es una niña fantasma. ¿Se sabe por qué estaría ahí? ¿Ocurrió algún hecho triste en el pasado? La respuesta parece existir en las crónicas de Francisco Ramos Aguirre. Se dice que en realidad esa chica que anda es el espíritu de Donny Durán. Es una niña que durante los años 40 desapareció en la zona del museo. Se dice que pudo haber muerto, pero tampoco se encontró nunca su cadáver. Era un tiempo difícil, ya que se aseguraba que había muchos robachicos por la zona, por lo que al no encontrar su cuerpo, se llegó a la conclusión que la robaron. Pasaron los años y el caso se olvidó a la opinión pública, pero tuvo el interés general una vez más pasadas algunas décadas. Ahora debemos transportarnos a la década de los 70. En ese tiempo se hicieron trabajos de remodelación a la Casa del Arte. Los trabajadores avisaron a las autoridades de un macabro hallazgo, el cuerpo de una niña, y luego de una investigación policial se llegó a la conclusión que había sido asesinada. Se supo entonces que ese había sido el último paradero de Donny. Nunca se supo quién acabó con su vida, pero por eso la gente empezó a decir que es su alma de la niña, que sigue andando por los pasillos, sin saber qué pasó con ella.
Muchos piensan que tal vez no se ha dado cuenta que ha muerto. No se tienen reportes de gente asustada o atacada por el pequeño espectro, por lo que se piensa que es una triste historia que se repite en ciclo en los pasillos de la Casa del Arte. El diablo en Chaparral. Otro de los macabros relatos que, según la leyenda popular, causó gran conmoción entre los habitantes de la capital del estado, es la historia de la mujer que bailó con el diablo en la conocida y popular discoteca Chaparral. También a mediados de los años 90, cuando este centro de espectáculos atravesaba su mejor momento. El lugar, lleno de gente, se sacudía por el ritmo y los pasos de cientos de jóvenes que, en un ambiente por demás festivo, disfrutaban de una velada que ya era común en las noches de fin de semana de Victoria. Pero cierto día una chica se encontraba en el interior. La describen como una jovencita bella y simpática, a la que aún nadie había invitado a bailar, cuando en ese momento ingresa a la discoteca un apuesto joven que llamó la atención de todos los que lo vieron entrar, el cual se dirigió de inmediato hacia la chica a la que invitó a bailar. De inmediato, la feliz mujer se dejó envolver por él y muy pronto la pareja se convirtió en el centro de atención, fusionándose al ritmo de la música. De pronto, la sorprendida y atemorizada chica descubrió unas largas pezuñas que salían de los zapatos del atractivo joven y sintió en su cintura cómo unas garras la apretaban, además de un extraño olor que empezó a respirar, tras lo cual cayó desmayada. Todo este episodio transcurrió cuando la primer pieza musical aún no concluía. José Luis Mata, ahora padre de familia, en aquella época era un estudiante amante de asistir a esa popular disco. Comenta que él estuvo ahí cuando ocurrió ese suceso, aunque aclara que él no vio al ser maligno, pero sí fue testigo del alboroto que se armó cuando supuestamente se apareció en medio de la pista. Relata que empezaron los gritos y entre la música y el ajetreo cundió el temor, pues según entre la multitud salió humo, al parecer expedido por el que hasta entonces era un encantador bailador, quien corrió alejándose de la pista y, según esta inquietante leyenda, fue seguido por alguno de los jóvenes y personal de seguridad sin éxito. José Luis refiere que uno de los asistentes, que se encontraba en el exterior de la discoteca, pudo ver que el demonio se desvanecía en la oscuridad, unos metros más adelante, sin que se volviera a repetir este insólito hecho. Él contó que sí vio ese ente. Quedó helado, sorprendido porque desapareció como humo. Ahora lo que fue la célebre y aclamada discoteca, dicen los vecinos, encierra un gran misterio y se ha convertido, al parecer, en refugio de espectros y entidades paranormales que pueblan este inmueble. Esta es una historia que yo creo la mayoría de nuestros amigos que escuchan este podcast conocen, porque es una historia que se ha contado a voces, aunque también existen varias versiones en otras ciudades donde ocurren situaciones similares también en conocidos lugares de esas ciudades. No se sabe si en realidad estos sucesos han ocurrido, pero yo, como una persona creyente, les puedo confirmar que sí creo hayan sucedido, aunque todo lo dejamos a la especulación. El misterio de la enfermera silenciosa. Ciudad Victoria cuenta con un sinfín de leyendas, que durante muchos años la gente ha reforzado con experiencias propias, y una de las más populares es la del fantasma de una enfermera en el IMSS de la Loma de Ciudad Victoria. Son muchas anécdotas de la gente, incluso de los mismos empleados de la clínica, quienes dicen ya estar acostumbrados y prefieren ignorar el tema. Sin embargo, todos coinciden un poco en su historia. Una mujer narra que se encontraba acompañando a su madre internada. Menciona que en un horario donde ya no había muchas personas y algunas luces ya habían sido apagadas, quiso acercarse con la enfermera que se encontraba en el módulo de atención para preguntarle algo. Sin embargo, al hacerlo,
la mujer que se encontraba agachada no le prestó atención. Esto le pareció extraño. Por ello, insistió con su pregunta, pero la enfermera solo levantó la cabeza para llevarse el dedo a los labios, haciendo una señal de que guardara silencio. Así que optó por no insistir. En la mañana, cuando vio a otra enfermera, decidió comentarle la situación y quejarse de la conducta de la empleada. Pero ¿cuál fue su sorpresa? Que las características que dio no coincidían con ninguna trabajadora de ahí. Además, le contaron que era común que ese espíritu se apareciera por las noches. Otra historia es la de una persona que realizó sus prácticas en este hospital en el turno de la noche. Dijo que al tocarle su turno de dormir, se metió a un cuarto que no tenía paciente para poder descansar, pero comenta que había algo que le incomodaba mientras dormía. A pesar del intenso sueño, me desperté y vi que sentada en la cama donde yo estaba acostada se encontraba una compañera enfermera escribiendo en su tabla de notas. Me volví a acomodar para seguir roncando, pero ¿quién era esa mujer a la que no reconocí? De nuevo abrí los ojos para preguntarle quién era. No pude hablar y ella solo se llevó el dedo a la boca indicándome guardar silencio. Se levantó y salió a contarle a las demás chicas, pero ninguna le supo decir quién era, asegurando que nunca habían visto una enfermera con esas características, ni con ese tipo de uniforme. Con mucho miedo, regresé al cuarto, pero ella ya había desaparecido. Esta misma enfermera se le ha aparecido a muchos pacientes y familiares, aunque el personal del hospital desconoce de quién se trata, si murió de alguna forma trágica o cuál sea su historia. Los relatos dicen que se aparece durante la madrugada en el tercer piso del hospital o en el elevador dejando un olor nauseabundo. El fantasma del panteón. Al interior del panteón del Cerro Morelos, uno de los trabajadores, Luis Reyes, ofrece sus servicios de limpieza y mantenimiento de tumbas. De aspecto rural, el señor Reyes se distingue por su peculiar forma de caminar, ya que parece cojear, y ese defecto es muy evidente cuando camina a prisa. Cierto día, este señor entabló una amena y entretenida charla sobre los muertos con uno de los visitantes al panteón, Leo. La conversación giraba en torno a si realmente habría que temerle a los difuntos y si estos podrían regresar del otro mundo y aparecerse a los vivos. Yo a lo que le temo es a los vivos, a ellos es a quien debe uno temerle, porque la perversidad es parte del ser humano. En cambio los muertos, muertos están, y no creo que puedan hacer daño, argumentaba el señor Luis. Así concluyó esa estremecedora plática, y Leo se dispuso a abandonar el cementerio sin haberle pagado por la limpieza de la cripta. Empezó a caminar por el pasillo central, y antes de llegar a la puerta principal se dio media vuelta, pues recordó que no le pagó al señor, con quien minutos antes había charlado animosamente, pero ya no lo encontró. Poco después, cuando recorre el cementerio buscándolo, se encuentra a dos empleados, a quienes interroga sobre el señor Luis Reyes. Después de describirlo y hacer énfasis en la forma de caminar de este trabajador, sumamente sorprendidos, los hombres reaccionan con evidente nerviosismo y asombro. Ese hombre no es compañero nuestro. Sabemos que venía a ofrecer sus servicios al panteón hace algunos años, pero Luis Reyes murió asesinado. No existe, pero así como a usted, a varias personas se les ha aparecido. Bueno, Daniel, como puedes ver en esta historia se nos hace mención a el señor Luis, que en paz descanse. Esto es muy común cuando personas mueren de manera brutal, como se nos menciona en la historia. Al parecer al señor lo asesinaron. Es muy común que concurran en los lugares donde ellos pasaban mayor parte de su tiempo en vida. Entonces no me sorprende para nada este acontecimiento en el panteón más conocido de aquí de nuestra capital.
La chica de la Mainero. Se trata de una joven oriunda de la colonia Mainero. La mujer acudió a un baile con sus amigas. Ahí conoció a un joven. Al terminar el evento y reunirse con sus amigas, les comentó que caminaría a su casa con él, señalando que vivían por la misma zona. Cabe recordar que en esta época todos podían caminar por las calles a altas horas de la noche sin correr peligro. La joven se fue caminando con él y día siguiente encuentran el cuerpo de la joven debajo del puente, y los relatos dicen que en punto de las 3:30 de la madrugada se puede ver el reflejo de la joven por el retrovisor sentada en el asiento de atrás, acompañando al conductor hasta la altura del complejo, desapareciendo instantáneamente, dejando a los conductores atónitos. Otros dicen que la ven parada en la orilla del puente pidiendo ride. Los que la han llevado cuentan que la joven platica mucho. Es muy desinhibida y sonriente. Los dirige hasta la esquina del 11, en la colonia Mainero. Al momento de querer bajarse a abrirle la puerta, ella se les abalanza a su lado, diciéndoles gracias e inmediatamente desaparece. Esto es todo por el capítulo de hoy. Dale like y suscríbete si quieres seguir escuchando más contenido así. Hasta la próxima.